Trabajadores y trabajadoras de los hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están llevando adelante un paro de 24 horas que finalizará mañana a las 8 a.m. Según un comunicado de la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad, la medida es una respuesta frente a reiterados hechos de violencia. Tiene la gentileza de atendernos Cristina Varela, ella es secretaria general de esta federación. Cristina, gracias por esta comunicación. En principio te quiero pedir que nos cuentes sobre los motivos de este paro y en particular sobre los hechos de violencia que denuncian. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por visibilizar este paro que fue en el día de hoy, que es por 24 horas y que nuclea tanto a la Asociación de Médicos Municipales como a la Federación de Profesionales No Médicos del Gobierno de la Ciudad. Lo que nos viene sucediendo desde hace semanas son distintos hechos de violencia que acontecen en centros de salud cuando las trabajadoras o los trabajadores están ingresando o retirándose, inclusive dentro de los ámbitos de los hospitales o de los centros de salud por distintos motivos. Y el último hecho, que fue como la gota que rebalsó el vaso, fue el ataque en la terapia intensiva del Hospital Fernández, de una médica que salió a dar la triste noticia del fallecimiento de un familiar y los familiares la atacaron intentándola ahorcar y bueno, toda una situación de violencia muy, muy cruda. Los hechos anteriores, en muchos casos hubo asaltos con armas, en algún caso gatillaron y bueno, por suerte sin éxito. Bueno, distintos hechos de violencia hacia las y los trabajadores, las trabajadoras. Cristina, contanos en qué situación se encuentran hoy quienes trabajan en la salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este momento estamos atravesando una situación puntualmente por el paro de hoy de mucha violencia, pero no solamente de una violencia que puede ser esto que yo les describía, que tiene que ver con, porque pareciera que quedamos como trabajadores contra usuarios o usuarias, ¿no? Y no es así. En realidad estamos viviendo distintos tipos de violencia. Este tipo de violencia, que es una violencia que en algunos casos algunos piden mayor control policial o mayor presencia policial. También nosotros creemos que a lo mejor la presencia policial podría colaborar, pero en realidad también pensamos que existen otros tipos de violencia a los cuales estamos sometidos y sometidas todos y todas, que tienen que ver con la falta de insumos, cada vez somos menos en cuanto al recurso humano, equipos obsoletos, dificultades salariales, bueno, un montón de cosas que también constituyen esta situación de violencia y que también ocasiona que nuestros pacientes y nuestras pacientes lleguen a la necesidad de un turno y tengan que estar llamando a un 147 que no responde lo que la población necesita, que no tienen turno, que no hay agenda, que nosotros no podemos combinar con nuestros pacientes los turnos y los momentos de atención, sino que es todo a través de un teléfono que no funciona. Bueno, todo esto también hace que estas situaciones se agraven, ¿no? Porque estar no sé, horas con un teléfono tratando de conseguir un turno y que cuando se consigue el turno después fue dado por error o no están los insumos para poder hacer lo que hay que hacer o el equipo se rompió y sigue todavía en reparación o somos tan pocos que si alguien salió de vacaciones no hay un reemplazo, la verdad que también son situaciones de violencia. Entonces no queremos que esto quede como que nosotros pedimos policía y que con la policía esto estaría solucionado, porque no tiene que ver con eso. Quizá la presencia policial podría en algunos casos como aplacar un poco o actuar como mediadora en algunas circunstancias, pero me parece que también estamos viviendo una violencia institucional de otro tipo que no solamente la vivimos los trabajadores, sino también las y los usuarios, ¿no? Y usuarias. Sin duda, Cristina, sin duda que el mal servicio afecta tanto a quienes trabajan como a quienes se atienden en los hospitales. En ese sentido, entonces, para dejar bien en claro, además de lo que mencionabas sobre la presencia policial, ¿cuáles son reclamos concretos que le están realizando al gobierno de la ciudad? Condiciones de trabajo de todo tipo, ya sea insumos,
cuestiones edilicias en distintos lugares, equipos obsoletos, equipos antiguos, equipos que ya no funcionan, equipos que se llevan a reparación y no vuelven más. Un adelanto en cuanto a la tecnología, ¿no? Todo avanza y nuestros equipos han quedado muchos en la historia y por más que los cuidamos y tratamos de mantenerlos lo mejor que podemos y el mayor tiempo posible para que puedan hacer los estudios que necesitamos, hay equipos que ya sabemos que una vez que se rompan ya no hay repuestos porque ya son antiguos. Y por el otro lado, bueno, iremos de a poco retomando el tema salarial, que nada, en enero por primera vez tuvimos un acuerdo paritario que nos permitió, bueno, ya desde enero arrancar con un pequeño aumento tratando de seguir la paridad, tratando de seguir el incremento del costo de vida, pero bueno, ya en febrero ya nos quedamos atrás. Entonces es como estar corriendo siempre atrás de un número al cual no llegamos, ¿no? Y no alcanza realmente. Cristina, ¿recibieron alguna respuesta del gobierno de la ciudad? En los primeros hechos que se sucedieron, tuvimos algunas reuniones, sobre todo con la gente de área programática, o sea, lo que nosotros llamamos área programática, de atención primaria, nos recibieron, pudimos conversar, se plantearon posibles soluciones, se pensaron distintas estrategias y en la medida que el tiempo transcurrió, esto no se concretó. Entonces, bueno, ciertos corredores que iban a ser de mayor seguridad, bueno, lamentablemente esto no sucedió y uno de los centros de salud que se cerró justamente por temas de inseguridad no se pudo volver a abrir y todas las trabajadoras y los trabajadores tuvieron que concentrarse en otro centro de salud como para poder tener un lugar de atención para la gente, ¿no? Porque la gente queda sin estos lugares que para ellos y para ellas y para todos y para todas son tan importantes. Creo que algo que me parece importante dejar como mensaje es que nuestros pacientes, nuestros queridos pacientes, nuestros vecinos, nuestras vecinas y nosotros, todos y todas las trabajadoras, somos todos de una misma clase. Estamos en una misma vereda. Hoy yo soy trabajadora de la salud, mañana puedo ser yo paciente. Estamos del mismo lado, estamos todos queriendo que las cosas estén bien, que los trabajadores tengan un sueldo como corresponde, que tengamos los insumos, que podamos atender y que podamos recuperar la cultura del hospital, que si bien no estaba bueno las colas a las 5 de la mañana para poder conseguir un turno, hoy ya no hay cola de las 5 de la mañana, pero tampoco hay turno por el 147. Entonces es un sistema que se vuelve expulsivo y todo lo que es expulsivo es violento para nuestros pacientes y también violentos para nosotros, porque cuando uno empieza a trabajar y se encuentra con que no tiene los elementos, con que los turnos están mal dados, con que le citan gente que no necesita lo que yo le puedo ofrecer y yo tengo que salir a explicarle que, mire, le dieron el turno mal. Es una situación muy difícil también. Es horrible para el paciente, pero también para nosotros es muy feo, es muy incómodo, es muy desagradable. Entonces, nada, sería tan fácil poder hacer las cosas un poco mejor, me parece. Sí, sin duda, Cristina. Para finalizar con la entrevista, te quiero pedir que nos cuentes si hay establecido algún plan de lucha en caso de que el gobierno de la ciudad siga sin dar respuestas a estos reclamos. En principio habría reuniones en la semana que viene, pero yo no podría garantizarte nada en especial que pueda llegar a suceder si nosotros quedamos en empezar a nuclearnos y hablar este tema de la violencia, porque es un tema que nos atraviesa, porque es un tema de la sociedad y que en la que nosotros estamos involucrados y que, bueno, quizá junto con los pacientes conversar cuáles serían las herramientas, las estrategias, pero uniéndonos, armando distintas comisiones como para poder trabajar este tema y ponerlo en palabras para poder mejorar los hechos. Bueno, Cristina, te agradecemos por esta comunicación. Quedamos a disposición de lo que necesiten. Le agradecemos mucho la difusión porque si ustedes se fijan en los medios de desinformación, como algunos decimos, que son los medios que se ven en las televisiones comunes de distintos lugares, en ningún lugar prácticamente esto se ha visibilizado y realmente es más, hoy el señor jefe de gobierno inauguró
la legislatura no nombró la palabra pandemia, no habló del trabajo, de lo que fue, lo que nos pasó a los trabajadores de salud durante esta etapa, o sea que realmente no, el ninguneo también es violencia, me parece. Y decirle a los pacientes que en nuestra lucha también está su salud, o sea que su salud también